nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y miren, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Padre bueno y santo, gracias a Dios te damos en esta noche, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón, que nos bendigas con el entendimiento de la misma, Señor. Ayúdanos a compartirla y a recibirla, Señor. Es una carta preciosa, esta de Santiago, habla cosas durísimas, directas, Dios. Pero ayúdanos a tener un corazón dócil, Señor, para aprender. Gracias, Dios, gracias, Padre. En tu nombre quedamos reunidos. Ayúdanos, Dios, a entender lo que tú quieres, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acabamos de, los versículos anteriores del 16, del 15 para atrás, ¿verdad? Habla de que, ¿se recuerdan ustedes que dice que hablaba sobre la tentación y hablaba sobre las pruebas, ¿verdad? Y hicimos la diferencia, ¿verdad? La tentación es cuando nuestras concupiscencias, nuestro deseo de pecar es provocado. Y entonces venimos nosotros y actuamos mal y mantenemos en la mente el deseo de pecar y pecamos. Entonces, no, dice la Biblia que nosotros no podemos echarle la culpa a Dios por lo que sentimos, por lo que pasa. Porque Dios, dice la palabra, no puede ser tentado y Él no tienta a nadie, ¿verdad? O sea, ¿por qué no puede ser tentado? Porque la tentación es para motivar el mal que llevamos dentro. Entonces Dios no tiene ningún mal dentro. Entonces Dios puede ver algo y no hay ningún deseo de hacer nada malo, porque en Él no hay maldad. En cambio, situación diferente es con nosotros, porque hay maldad dentro de todos nosotros. Diferente tipo de maldad, pero maldad al fin. Hay concupiscencia, hay deseo de pecar. Entonces cuando viene la provocación, entonces el deseo que llevamos por dentro sale y lo mantenemos en la mente. Y si nosotros mantenemos mucho esa actividad pecaminosa en la mente, la vamos a terminar realizando. Y por eso dice la Biblia, solo para recordarlo, versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que si usted lo mantiene en su mente, eso es como cuando el embrión, ¿verdad?, está en la mujer, va creciendo, entonces usted le sigue dando vuelta, en algún momento usted va a pecar. Si usted mantiene enemistad con alguien y usted, oh, quisiera decirle, y se queda callado, quisiera decirle, va a llegar un momento en que ese quisiera decirle no va a aguantar, y como normalmente pasa, le va a decir las cosas en el momento menos indicado. En un momento de cólera usted le va a soltar todo y se va a meter un gran lío, pues, o va a ser aquello más grande.
Entonces, igual, ¿verdad? Cuando hay dos personas que se atraen y se mantienen en jueguito, ¿verdad? Nada, los dos son casados, no pasa nada, solo es un juego, solo es un juego. Dice, el pastor decía que el café, el pastor general decía que ese café tiene olor a almohada, decía el pastor. Y así pasa, ¿verdad? Eso creo que no hay muchos ejemplos que contar, porque terminan en cama, pues. Entonces, o sea, uno está... cuando lo invitan a un y café, él decía que están masturbándose la mente. Y es eso, pues, ahí van. Hasta ahí que van, se logra. ¿verdad? Hasta que de repente uno es tentado por la concupiscencia y después dice, y es seducido. Dice, uno es atraído. O sea, no tiene malo ser atraído. El problema es ser seducido, ¿verdad? Porque si a usted le gusta una persona, usted no puede por dentro no puede negar que le gusta. El problema es que comience a jugar. Comience a jugar. Ese es el problema. Y yo les digo, ¿cuál ha sido mi política, hermanos? Perdónenme, pero así ha sido. Mejor aquí corrió que aquí murió. Pero si a uno lo empuja. No hay tales, papá. No hay tales. Yo, en lo personal, mi querido hermano, desde que soy creyente, a mí no me van a... Ninguno me puede venir a dar carreta a mí. Porque estaba en situaciones... He estado en situaciones difíciles y yo he salido corriendo. No, sí, literalmente. Pero inmediatamente yo sé, eso no me importa. Me interesa más, me ha interesado más, después de todas mis locuras que hice antes de ser creyente, me ha interesado más mantener mi hogar, mi relación con mi esposa, que cualquier otra cosa. Inclusive cuando estaba queriendo yo dejar de tomar, me dijeron que fuera a las fiestas de la oficina y había bastante licor. Y me llamó un jefe bastante alto. Y entonces me dijo, mira, si tú no vas a la fiesta, tú vas a perder tu trabajo. Pues consigo otro, pero yo no voy a ir. Wow. ¿Qué tiene que ver la fiesta con el trabajo, verdad? Pero es que había aquella cosa que el apoyo a la institución, ¿verdad? Entonces, pero realmente yo no puedo apoyar más la institución de lo que yo apoyo a mi familia. Y el alcohol conlleva muchas cosas, ¿verdad? En mi caso, pues, yo quisiera decir que solo en mi caso pero es en todos lados. Hombre o mujer que bebe está expuesto a adulterio, está expuesto a irresponsabilidades, está expuesto a mil cosas. Entonces, desde que yo conozco al Señor hasta la fecha, no ha pasado nada, pues, ¿no? Y delante del Señor estoy. Y entonces por eso es que cuando alguien me dice, es que no pude, o sea, mentiroso. No quiso. No tuvo fuerza de voluntades. Fue atraído y fue seducido. Y dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, y lo bonito es lo que dice al principio, mire, solo para que tenga una idea, dice el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que no me venga con cueros. No hay cuero que valga la pena perder eso. Y sí. No. Ok, entonces sigamos. Entonces, el 16 dice, amados hermanos míos, no erréis, no te equivoques, no te engañes. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo bueno viene de Dios, no lo malo. No, Dios no hace algo para que tú peques. Él mismo dice, sé santo como yo soy santo, pero te voy a provocar para que caigas. O sea, no tiene lógica, ¿verdad? Entonces no tiene razón de ser. Entonces, aquí dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y aclara, en el cual no hay mudanza, es decir, no cambia ni sombra de variación, ni un poquito cambia, dice. Entonces, Él, y mire lo que dice aquí, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos, ¿qué dice ahí? Primicias. Fíjense que primicias se refiere a los primeros frutos. Y Dios tenía a Israel como los primeros frutos. Busque Jeremías 2:3. Nos vamos a meter en este lío a ver si lo logramos acá. Jeremías 2:3. Amén. Alguien que lo lea. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces, dice él que son sus primeros frutos. Esos son las primicias. Y son la primicia de la creación. En Deuteronomio, si no me equivoco, el 16 o el 26, no busquemos eso. Dice que cuando Israel llegara a la tierra prometida, tenía que darle los primeros frutos. Los primeros frutos eran para Dios. De toda la cosecha, los primeros frutos eran para Dios. Entonces, aquí dice, ¿cómo se llama? En Santiago, dice que nosotros somos la primicia, para que seamos los primeros frutos, o la primicia de su creación. Entonces, los primeros frutos bendecían el resto de los frutos. Entonces, primero fue Jesucristo, las primicias, lo primero, y luego nosotros. Después, los que se van a salvar después de la tribulación. Cuando digo nosotros me refiero a la iglesia. Así es. ¿Verdad? Y después de en medio de la tribulación, gente se va a convertir y gente se va a salvar, pero esta gente se va a salvar con la muerte. ¿Verdad? Porque nosotros nos vamos antes que esto pase. Y entonces, pero ellos van a morir y por no negar al Señor, muchos van a morir. Según dice Apocalipsis, van a llegar con la cabeza en la mano al cielo. O sea, la muerte va a ser decapitado porque no se dejaron poner el sello de la bestia 666 en la muñeca o en la frente. Ahora se puede entender que va a ser una especie de código para identificar, para comprar, porque ese sello va a ser necesario. Imagínense cuándo escribió Juan eso. Pero ese sello va a ser necesario para comprar, para vender, para comerciar. Entonces, ahora usted hay códigos de barra que usted puede, por ejemplo, usted va a una tienda, por ejemplo Costco, ¿verdad? Y usted solo le da su tarjeta e inmediatamente tiene que usted es socio y tiene sus datos. Entonces, ahora se logra comprender mejor que va a ser una especie de código. A los perritos les ponen código, les ponen chips, ajá, con los datos. Entonces, ahora es fácil entender cómo lo vio Juan, cómo lo vio la escena y cómo se lo pudo imaginar hace 2000 años. Como les digo, para nosotros es fácil un código de barra, lo vemos todos los días. Pero él no. Entonces a Juan se le presentó y Juan lo que hace es mencionarlo como él lo entendió. Entonces, vamos aquí en Santiago, allí volvemos a Santiago 1:18, dice, mire cómo nos hizo ser las primicias. Él, de su voluntad, o sea, no porque seamos buenos, no por perfectos, sino que de su voluntad, eso se llama gracia, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Criaturas hace relación a la creación. O sea, todos los humanos, recuerda que no todos somos hijos de Dios. Si usted se recuerda de eso. ¿Qué versículo tomamos nosotros para comprobar que no somos hijos de Dios todos? Que no todo el mundo es hijo de Dios. No. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, está en Juan, ¿en cuál? No. 1:12. Ese es importante que se aprendan ese versículo, porque primero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ese es el 11. Mas a los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que los que no lo reciban, ¿qué pasa? No son hijos de Dios. No es que no van a ser, no son hijos de Dios. Usted ya es hijo de Dios. Entonces, Dios está separando de toda la creación un grupo primario. La cabeza de las primicias es Cristo, pero aparta un grupo primario de toda la creación. Y ese grupo primario, las primicias, simbolizado por las primicias, los primeros frutos que llevaba el pueblo al templo, es la iglesia. Nosotros como iglesia. Pero ¿cómo logramos hacer eso? ¿Verdad? Porque la sangre de Cristo ya fue derramada, ¿sí? Y Él ya resucitó. Ponga atención a eso. Pero el hecho de que la sangre de Cristo sea derramada y Él haya resucitado, no quiere decir que todo el mundo es salvo. Sino que es salvo ¿quién? Porque lo reciben. Ajá, pero ¿por qué lo reciben? ¿Por qué lo reciben? Porque creen. Porque creen. Para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En otras palabras, el sacrificio de Cristo, su resurrección, las promesas que están en el cielo, el único lazo que nosotros tenemos para eso es la palabra. No hay otro, no son las alabanzas, no es la amistad cristiana, es la palabra, no es el servicio, no, es la palabra, no hay otra cosa. La predicación, dice la Biblia en 1 Corintios, dice que a Dios le plació que los hombres se convirtieran por la locura de la predicación. Porque alguien predicó, nosotros creímos y nos convertimos. Y entonces dice aquí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Imagínense que el que cultivaba llevaba las primicias y las iba a dejar al templo y él se quedaba con el resto. Nosotros un día vamos a ir a ser entregados al Señor. La iglesia va a ser arrebatada y va a ser entregada al Señor, y aquí se va a quedar el resto de la creación recibiendo la tribulación. ¿Cómo logramos eso? Primero, de su voluntad, por su gracia. Segundo, por la palabra. La palabra hace que nosotros creamos, y cuando creemos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y entonces su resurrección dice que Él resucitó para nuestra justificación, y entonces nosotros tenemos entrada a esta gracia y en esta vida cristiana tan hermosa en la cual nosotros vivimos. ¿Se comprende lo que yo acabo de explicar? Amén. Tanto que me lo podría explicar usted. Porque es importante, no es porque quiera que usted me lo explique a mí, es porque yo quiero que usted se lo explique a alguien más. Y usted, porque es a través de la palabra de Dios. Dice en Romanos, vamos a ver si lo encuentro, busquemos Romanos por favor, creo que es en Romanos 10, allá por el 9, vamos a ver. De que vamos a leer el 14, pero les voy a leer desde el 10, dice. Porque Romanos 10, versículo 10. Romanos 10, 10. No, desde el 9, ¿verdad? Que si confesares, lo tiene ahí, 10, 9. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué dice el otro? La escritura dice, todo aquel que... Ajá, pues la escritura dice avergonzado. que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuándo? Ya en el día del juicio. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero vea lo que dice el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel
en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron. Así dice. Al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, les acabo de revelar algo que deberían de guardar en su corazón, porque es la esencia de nuestra salvación. Dios quiera que les haya podido dar a entender esto y ustedes lo hayan podido recibir para que puedan explicar. Es por la palabra, no es por servir, no es por ir a la iglesia, no es por ser amigo del pastor, no es por diezmar, no es por otra cosa. Y todo eso lo hacemos porque tenemos fe. O sea, fue antes. Ese resultado, las obras son resultado de nuestra fe. Pero nosotros tuvimos fe. Porque oímos la palabra y el Espíritu Santo nos convenció a nosotros y tomamos esa palabra y la vivimos. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, ustedes se acuerdan en el Evangelio de Juan, les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra. No debería de pasar un día sin que usted lea la palabra, sin que usted escuche la palabra. No debería pasar un solo día, porque de la palabra emana toda nuestra fuerza. La palabra dice la Biblia que es lámpara y que es luz, es lumbrera en nuestro camino. Entonces nosotros, miren, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde toda la gente está afligida, y yo veo hasta cristianos abatidos, así desesperados, se les olvida, y al final vamos a tratar de hablar un poquito de eso, se les olvida las promesas de Dios. Y no es que no nos pueda dar algo, nos puede dar algo, le aseguro que en todo este relajo van a morir cristianos, probablemente que sí, quizás no, pero probablemente sí, porque Dios no nos dijo, no te preocupes que tú no te vas a enfermar, no dijo eso, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿cuál es la diferencia? Pablo decía, y con qué convicción lo decía, si yo vivo, para Cristo vivo, si yo muero, para Cristo muero, sea que viva o muera, de Cristo soy. Es un tipo de convicción totalmente diferente que le dio la palabra a él. Ahora regresemos por favor a Santiago. Porque usted está diciendo eso, tengo una compañera de trabajo que le van a hacer una biopsia en el pecho. Y la semana esta que pasó se le hicieron el mamo y mañana va para Oakland. Y todos estos días hasta la veo yo que ha rebajado porque dice que no duerme, que no, lo que come esta diarrea le da, y le digo yo, ¿y qué te afliges? Yo como pedíle a Dios que todo va a salir bien. Así eso me dijo mi mamá también, me dijo. Pero no, yo estoy bien afligida, hoy bien, hasta llorar, ¿no? Entonces allí aprovecho, porque eso hice yo a una amiga, perdón que le interrumpa, de compañera de trabajo, Margarita se llama ella. Yo había querido que recibiera al Señor por una persona súper buena gente, colaboradora, decente, qué barbaridad. Para mí ella siempre fue un ejemplo. Pero no quería nada con Dios. Y Margarita, y como la tenía a la par, Margarita, no Mario, no. Bueno, y entonces yo hice una oración, ojalá que no me oiga nunca más que yo hice esa oración. Señor, yo le tengo un gran cariño a Margarita. Si usted no, si tú no haces algo, ella no va a creer. Y su vida era tan así nítida. Y mire qué fue lo que pasó. La semana le descubrieron un tumor. Y entonces le iban a hacer una biopsia. Y esa mujer era otra. Y entonces todo este tiempo yo había querido que recibiera al Señor. Y le decía, Margarita, vamos allá al escritorio, ahí recibo. Pues cuando me contó, estaba delante de todos los escritorios. Y entonces Margarita,
yo, porque me llegó a decir, que me contó así, ella con un peso en su corazón, y me llegó a decir, yo le quiero pedir que ore por mí. Yo puedo orar por usted, pero puedo hacer algo mejor por usted. Y es presentarle a Cristo como nuestro Señor, si yo creo en Él. Entonces, pero aquí dice que si confesares con tu boca, entonces reciba a Cristo. Y entonces en ese momento, delante de todos los compañeros que estaban ahí, el montón de escritorios enfrente, y todos echándose el rollo, yo le dije, vamos allá. No, aquí, Mario. Y ahí recibió al Señor. Yo no le digo que ella cambió o no cambió de religión, eso no importa. Pero allí ella le abrió su corazón a Jesucristo. Entonces, Dios hace todo esto que está pasando. Te va a ver, se van a abrir unas puertas. Este mundo se siente, y como supuestamente este país está pasando por los momentos de más riqueza y más abundancia, espérese. Espérese. Yo sé que de repente quizás todos vamos a ser sacudidos, ¿verdad? Pero nadie puede pararse así delante de Dios. Nadie puede sentir, nosotros no necesitamos al mundo, sino que nosotros nos bastamos, nosotros no necesitamos de Dios. Y dice en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Búsquenlo, por favor. Oigan, qué precioso esto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Este hubiera sido el sermón del domingo. ¿No Versículo- puedo repetir? Está bonito. Dice, oiga esto, Segunda de Crónicas. Para que no se pierda, Segunda de Crónicas está después de Primera de Crónicas. Sí, ¿verdad? Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Oiga lo que dice. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? No. Versículo 14. Sin humillarse. Humillarse mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Segundo, ¿cuál es el segundo? Y oraren. Y tercero, y buscaren mi rostro. Cuarto, y se convirtieran de sus malos caminos. Mire esa palabra que está después del punto y coma, que dice: entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y mire, y sanaré su tierra. Aleluya. O sea, realmente todas las salidas están en Dios. Y mientras alguien se mantenga en un estado, en una soberbia, en una autosuficiencia, para mí, a mi entender, cuando dice que tan difícil es que los ricos entren al reino de los cielos, cuando dice ricos no está hablando de riquezas en sí, sino que los que se apoyan en la riqueza, porque yo conozco gente que tiene mucho dinero, que es una persona humilde, sencilla, cristianos, servidores. Mire, en El Salvador, la gente que yo conocí en ¿cómo se llama? Torre Fuerte, que eran los que limpiaban los baños de la iglesia, un montón de empresarios, de empresas pero buenas, grandes, lavando los baños, los 200 baños de la iglesia, lavándolos porque ellos se entregaban hacia en su corazón. Entonces, mientras haya garbo, mientras haya orgullo, prepotencia, mientras no nos humillemos, mientras no oremos, y dice que no dicen no solamente oraren, sino que buscar en mi rostro. O sea que además de orar, tiene que haber una continuidad de vida cristiana. O sea, en la iglesia, en cambio de vida, y dice, y dejar en sus malos caminos. Entonces, dice esto, o sea que esos cuatro son, como decíamos en derecho de Salvador, requisitos sine qua non, es decir, sin el cual no hay. Casi dice, hasta entonces sanaré. Es que no es de la noche a la mañana. No, o sea, puede ser, Ya. ¿verdad? Pero Dios ha sido bien específico. Volvamos a Santiago, por favor, y yo oro porque esto pueda A mí quedar me cae en el corazón de cada ¿Quieres? uno.
Entonces dice el 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. No está hablando del primer nacimiento, no está hablando cuando nacimos del vientre de nuestra madre. Está hablando del nuevo nacimiento, de palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias quiere decir primeros, ¿verdad? Haciendo referencia a los primeros frutos. Ahora, dice el versículo 19. Por esto, mire, oiga esto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, ¿qué? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué cosas tiene que hacer? Tardo para hablar, tardo para oír. ¿Y que, para qué tenemos que ser prontos? Para oír. Para oír, para escuchar. Porque es la palabra lo que nos hace, lo que nos ha dado salvación. Escúchela. No se pare. Mira, a mí que me mata. Solo porque es la tabla, no porque fuera la Biblia de la ventana. ¿No? Se levantan a la hora del servicio. Mire, sean las alabanzas, sean. En vez de mejorar, me voy a llevar unas bolsas con agua, ¿verdad? No era del estadio, porque es otra cosa. Deberían de estar, que nadie les distraiga. ¿Se acuerdan de lo que les ponen algunos caballos así? Sí. Pues así debería de ser. No debería usted ni siquiera hablar con lo que tiene a la par. Mire, yo veo hermanos que se sientan y comienzan a distraer como que son niños. Están en un solo. Y no solo pierden ellos, para mí, perdónenme la palabra, es una actitud recontra estúpida. ¿Por qué? Porque no solamente pierden ellos, sino que hacen perder a los que tienen a la par. Mire, estaban hace mucho tiempo en la central, yo solo me podía congregar los miércoles, yo no podía otro día porque estaba sirviéndole al Señor. Y entonces el día miércoles para mí era sagrado. Y entonces me senté y se llegaron a sentar detrás de mí 3 tipos. Y y el pastor general, recuerdo, estaba predicando sobre creo que sobre el adulterio, cuando sacó una ilustración del libro de Jueces. Fue espectacular ese sermón. Y entonces yo estaba ahí y me paré en medio del culto, me di la vuelta. Por favor, cállense o sálganse. Déjennos escuchar, claro. Por favor. Porque aunque hablen suave siempre. Si ellos llegaron es para escuchar. Y si no, que no lleguen, pues. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Se fueron? Se quedaron callados. Yo dije, estos 3 hasta la salida me van a agarrar. Pero mire, se puede imaginar todo el templo. Y yo me paré, me di la vuelta y le hice así. Porque el sermón estaba tan bueno. Y yo tenía que hacer tanto esfuerzo por escuchar lo que no era. No necesitaba yo hacer tanto esfuerzo, porque estos tipos estaban contando todas tonteras. Y entonces cuando en la iglesia, bro, pasa eso, ¿y para qué vienen? Vienen a perder su tiempo. Vienen a hacer perder el tiempo de los demás y hacerme sentir mal a mí, porque para mí eso es una bendición. No es porque yo hable cosas buenas, es la palabra de Dios. Y aquí dice que por su palabra, oiga, dice que por Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y después dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, no el chambre, la palabra. Dice, tardos para hablar, cállese. Tardos para airarse, no se enoje. Alguien le dice algo pesado, hágase que no yo. No pierde el tiempo. Me encantó algo que usted puso. ¿Cómo fue que lo decía? ¿Cómo decía? Enojarse, que no vale la pena. Porque ya no vale la pena enojarse. La vida es muy corta como para enojarse, algo así. Y entonces hágase el desentendido. No vale la pena, porque cuando usted se enoja, no se le queda el enojo ahí. El enojo lo lleva a la casa y amarga a la familia. Déjelo, suéltelo.
¿ah? Ya con lo que hemos aprendido ya no Y podemos mire, estar y es haciendo como, eso es como que usted vaya caminando y le quieran dar la cáscara del guineo que se acaba de comer alguien, del banano, agárrelo. Y usted, si no, ¿usted lo agarraría? ¿De algún desconocido? Con que le aseguro que no se lo agarras con cáscara, o sea, lleno, porque tendría desconfianza. Pues cuando alguien viene enojado, usted y le pasa a usted y usted se enoja, usted le está agarrando la basura. Y así es. Y entonces cada quien viene y lo ocupa a usted de basurero para su propia basura. Déjelo, no haga caso. Ajá, correcto. Sepa discernir qué es lo que verdaderamente usted tiene que oír. Y entonces dice, versículo 20, mire esto, porque la ira del hombre, ¿qué dice ahí? No obra la justicia de Dios. Es algo que dice, no obra. Usted está enojado, mejor cálmese. No deje que lo enojen. Dice, uno aprende a ser feliz cuando se da cuenta que estar triste es perder el tiempo. ¿Ah? Sí. Así es. La vida hay que disfrutarla. Y cuando le dicen algo y usted se enoja es porque alguien lo defraudó, alguien lo insultó. Y hay quienes se ponen tristes y se achicopalan todo, y hay quienes saltan en ira. Y ahí se mete el chamuco. Ah, correcto. Y es que es tristeza convertida en ira. En ira. No haga caso. Sí, Le están quitando la vida. Mire, el minuto o el tiempo que usted dedicó aquí, usted ya no lo puede reponer. Pero espero en el Señor que lo esté invirtiendo. Sienta usted que lo está invirtiendo bien. Y cuando usted está escuchando a alguien que le está hablando palabras que lo distraen, usted está perdiendo el tiempo que usted se lo puede dedicar a su familia o vaya a dormirse, pues. ¿Ah? Me decía el hermano Lito allá en El Salvador, es que mire, pastor, el sueño es medicina para el cuerpo. Es alimento para el cuerpo. Entonces, si en lugar de estar hablando tonteras, vaya a dormirse, tómese un té ¿de qué? ¿Te da sueño? De tila o de, De qué, manzanilla. para que usted pueda descansar y se levante tranquilo, ¿verdad? Entonces dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, miren, desechando. ¿Qué quiere decir desechar? Sacar, tirar, La botar. hermana dice algo, yo todo voto, dice. Así es que pues hay que andar con cuidado porque de repente ya lo tiró a la basura, ¿verdad? No, era mío, hermano. Entonces hay que desechar, hay que hacerlo a un lado. Entonces dice, desechando toda inmundicia, que es inmundicia, todo lo que a Dios no le agrada. ¿Usted qué tiene que hacer con lo que a Dios no le agrada? Botarlo. Deséchelo, así, cero. No tengo entrada para eso. Sí, no tengo entrada para eso. Mira, fíjate que tengo el número de 2 chicas. No tengo entrada para eso, papá. Yo ya tengo lo que Dios me dio y ya estuvo. Mira, fíjate, no, yo ya no. De eso lo desecho. Me Y agarran después dormido. Dice, desechando toda inmundicia. Y miren, y abundancia de malicia. Perdón, no piense en malicia como, no, maldad. Sí, Maldad, planificación para hacer el mal. Porque eso abunda. Y mire, qué tremendo, ¿verdad? Que están planeándole hacer el mal a alguien y vamos a saludar. Y lo que están haciendo, por eso es que Dios condena hacia un lado a aquellos que dicen que aguiñan los ojos, hacen señas con los pies y con los dedos. O sea, porque no son francos. yeah. Entonces dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, oiga, miren, ¿qué dice ahí? Con mansedumbre la palabra implantada, o sea que si son pedradas, déjese. Si usted siente la palabra pesada, agárrela. No se agacha. No se agache, no se la dedique a nadie, Yeah. abrácela. Abrácela, porque miren lo que dice ahí,
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué dice? Recibid con mansedumbre la palabra como implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No decir que el pastor está tirando a mí. Agárrela, está bueno, está bueno. ¿Ah? Cuando de repente le está dando algo que usted no deja, no diga, ni piense en mí. ¿Ah? Porque yo trato de no conocer nada de ustedes. Mire, cuando alguien, pastor, que yo quiero contarle mi pecado, yo no quiero nada, no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque la iglesia no es grande, no es enorme, como para yo predicar en libertad. Entonces, a veces, mire, a veces me acabo de dar cuenta de algo y yo ya vengo con mi bosquejo y le voy a dar duro al hermano, sin querer, pues. ¿Ah? ¿Pero usted cree que yo cambio el sermón? No, porque yo tengo que darle cuentas a Dios. A veces las personas se enojan conmigo. No, pastor, a mí no me cae ninguna piedra que había en tu Sí, pecho. todas las esquivas. Todas. Sí, pero aquí dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero, ¿qué dice? Sed hacedores de la palabra y no tan solo Oidores. Mire, si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, más le hubiera valido que no viniera hoy. ¿Va conmigo? Amén. Si usted no quiere hacer lo que la palabra de Dios dice, mejor se hubiera quedado dormido en su casa. Pues por eso venimos, pastor. Sí, porque no vamos a ir queremos con hacer lo usted. que- No, esto no lo estaba personal. Y sí, tómelo personal. Ajá. O sea, no lo digo por nadie específico, pero Dios se lo está diciendo a usted. ¿Sí? Entonces, aquí dice, sed hacedores, porque usted ya oyó. Claro. El Señor Jesucristo estaba hablando y le dijeron, los fariseos le dijeron, nosotros no somos ciegos. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, pues porque dices que miras. ¿Cómo le dijo? Eres culpable, le dijo. ¿Te puedes imaginar? Porque entiendes lo que estás haciendo y lo sigues haciendo. Eres Ya. culpable. Oí, mira. Qué tremendo. Pues gracias al Señor, qué bonita palabra nos ha dado hoy. O lo seguís haciendo o no haces nada. Ey, pero después no se vaya a retorcer de enojado. ¿Por qué? No, cuando Dios venga y deje caer y diga, ahora que soy creyente, sí, pero es creyente que no obra la palabra, Ajá, no hace nada. sino que solo la escucha. Tremendo. Ya. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque mire qué es lo que hace usted. Engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos. Te das carreta que sos salvo. Yo prefiero que extirpen el tumor, aunque me vaya a doler. A decir, no tengo nada, y la gran chibola ahí, no. Y entonces dice, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno, oiga esto, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Es decir, se ve al espejo, se da cuenta que es pelo negro, y de repente en la calle dice, pues soy rubio. O que yo vea después de viendo cómo me peino, después ya allá afuera diga, me voy a mover mi gran melena y 3 pelitos así. No, Ajá. se olvida cómo somos, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Entonces, no podemos solo oír y pensar que somos algo. Dice después, mira. 25, más el que mira atentamente, mira cómo, atentamente, no solo mira atentamente a la perfecta ley, y mire cómo llama Santiago a la ley de nuestro Señor Jesucristo, la de la libertad. Hoy, miren, con lo que acabamos de hablar, usted puede decir que somos libres, viendo la palabra pesada, porque está pesada, ¿ah? ¿Tenemos libertad?
Parece que no, pero sí. O sea, la carne no es libre, pero nuestro espíritu sí. Si usted es gobernado por la carne, usted está preso. Usted está preso. Ahí Y está. pobrecito. ¿Ah? Y si desea vivir en la carne y quiere aparecer en la iglesia, como que, mire hermano, perdóneme, yo no sé si algún día voy a cambiar mi tipo de predicación y les voy a decir, hermano, todos están bendecidos este día. Yo no creo que un día va a decir eso. Ay, hermano, como decía aquel, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Quintanilla. Hasta huelen a azufre todos ustedes, les decía todos. Esos servidores con olor a azufre. Imagínense. O como el pastor general les llamaba a los que no querían entrar al culto. Y solo se ponían a servir y pasaban todo el día sirviendo y nunca entraban. ¿Sabe cómo les decía el pastor? Tontos útiles. Imagínense. Lo de útil está bueno. Lo de tonto, no. ¿Ah? Pues sí, porque Pero Sí, porque eran tontos porque Dele. no escuchaban la palabra de Dios, andaban para allá y para acá. Correcto. Eso, Por eso es que le dijo aquella, Marta. Agobiado. Casi le dijo, tonta. Barriendo y haciendo la comida. Es que eso hay que hacerlo de alguna manera. Y si no se puede hacer sin perder su tiempo de la palabra, pues roguemos a Dios que nos alcance con la ofrenda y no hagamos más. Yo prefiero verlos a ustedes hacedores de la palabra. Mire, les digo, con la comida alcanzamos, como decían por allá, a cabalear. Pero Dios es dueño de su casa, pues. Dios es dueño de su casa. Entonces, si no somos capaces de administrar eso sin que nadie se pierda todo el tiempo la palabra, ya no lo hagamos. Porque la Biblia dice que cuando un alma se convierte hay fiesta en el cielo. No cuando los tamales se vendan, sino que cuando alguien se convierte. Y yo de todo corazón le digo, yo no quiero, no me gustaría tener en la iglesia a alguien que siempre está, pero cuando nos vayamos al cielo todos, no hay. no esté. No, yo no quiero Yo eso. digo, estar allá, pastor. Amén. Yo no voy a creer. ¿Por qué lo dices No. de mala gana? Está bueno que lo diga él, porque a mí de qué me sirve estar yendo para todos lados de la iglesia y si no voy de corazón. Yo cuando voy a la iglesia voy con todo mi Va, pues, corazón. oigan, para terminar esto. Dice, estamos en el... vamos a regresemos al 25. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Y qué dice? Y persevera en ella, es decir, oye atentamente y se la lleva como un plan de vida. ¿Ah? Como un plan. ¿Cómo es posible que tengamos ya hecho nuestro schedule, nuestro horario, nuestras metas económicas y no sé qué, y no tengamos la palabra como un plan de vida? Yo voy a tratar de hacer esto y hacer un plan para hacerlo. ¿Ah? No, yo ya no voy a hacer esto. Para el que tiene compulsión, ¿verdad?, sexual o algo, pues no, yo ya no me voy a meter eso. Los que ven pornografía, no, yo ya no voy a eliminar todos esos sitios. No, yo del Facebook voy a quitar a todas estas locas o locos que me guían por el mal camino, y así hacer un plan. Entonces dice, y persevera en ella, no siendo oidor, ¿qué? Olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será, ¿qué dice ahí? Bienaventurado en lo que hace. Mire, hermano, yo no creo que haya nada en el mundo que pueda sustituir a que Dios me llame a mí bienaventurado. En otras palabras, no creo que haya en el mundo bendición que supere a la que Dios tiene para mí. Y pueden ser millones y millones, pero ¿de qué puede servir millones y millones y no tener el gozo que solo Dios puede dar? El gozo de estar con la familia, el gozo de poderles a ustedes predicar, de ver cómo sus corazones van siendo transformados poco a poco.
Y después dice, Sí. si alguno se cree religioso, oiga esto, si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿y qué dice? No frena su lengua, Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, se lo voy a traducir, aunque parece claro. No está hablando de un mentiroso, habla de un engañado, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Alguien que crea en su corazón que la luna es de queso, la luna es de queso, ¿verdad? O alguien diga, no, yo creo en Santa Claus, ¿verdad? Y pongo mi árbol y yo sé que me va a traer los regalos. Y le dice a usted, Santa Claus, yo no soy mentiroso, yo estoy diciendo lo que creo. Lo que pasa es que yo estoy engañado. Estoy en una falsa verdad, mejor dicho, una falsa creencia. Entonces, si yo digo, oiga esto, si yo digo que soy religioso, no, ay, qué religión, que lo que yo tengo es fe, pastor, sí, pero igual habla del hermano, pues. O sea, ponga religioso a lo que usted llama fe. Si alguno cree que tiene fe, vaya. O si alguno cree que es salvo entre vosotros. Y es más chambroso que cuando habla. Dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. O sea, está engañado. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula. Mácula significa mancha y pura es sin mezcla. Delante de Dios el Padre es esta. Mire, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No para aprovecharse, para consolarlas. No. ¿Ah? Pero mire lo que dice después. En eso último entra todo lo demás. Porque lo primero son obras, ¿no? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ayudar. Pero y guardarse sin mancha en el mundo. Toda la maldad. Si usted dice que es religioso, pórtese bien. Si usted dice que es cristiano, porque anda participando en la maldad del mundo. No estoy hablando, usted me conoce, brother. Yo ni me escandalizo con los pecados de nadie, ni tampoco soy aleluya y que de aquí me subo a mi nube y me voy al cielo. No. La otra vez vine aquí y después de habíamos peleado con la niña Gloria y entramos y Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Ay, por dentro, ¿verdad? No somos perfectos. Pero la verdad es que dice aquí guardarse sin mancha del mundo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Abrazado de Dios, abrazado del Señor, en un proyecto de ser mejor. No habla de perfección, porque Dios no nos hizo perfectos, o mejor dicho, sí nos hizo perfectos, pero el pecado nos arruinó y estamos así. Espiritualmente nos salvó, pero como muchas veces lo que más alimentamos es la carne, entonces nuestra carne es fuerte y por eso es que yo, perdónenme hermano, perdónenme, pero yo no puedo, en mi tonta opinión, combinar que ustedes ir a la iglesia por hacer cualquier otra cosa. No, yo te digo, yo no. Pero es que, pastor, lo que usted quiera, planifíquelo bien. No, olvídese. Es en la silla de la iglesia donde Dios le va a hablar. Donde Dios le va a hablar. Fíjense que yo les digo a ustedes, ¿verdad? La prioridad. Dios, la familia, el trabajo, la iglesia, ¿sí? Pero si usted es muy sabio, no porque así sea, traslade la cuarta posición y póngala a la par de la primera y sírvale al Señor.
y vaya a la iglesia con un corazón abierto, así abierto, y permita que Dios le hable y absorba la palabra y permita que la palabra cambie lo más profundo de nuestro ser, como dice la Biblia que es la palabra. Fíjense, y con eso terminamos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, por favor, si no me equivoco es el versículo 12. Ahí está. Bendito sea Dios. Dice Hebreos 4:12. ¿Lo tiene? Tito, Filemón, Hebreo, Santiago. Estábamos. Atrás de Santiago. Sí. Hebreos 4:12. Dice allí, mire, este versículo me gustaría que usted lo pudiese guardar en su mente, por lo menos la ubicación. Entonces, cuando nosotros nos dejamos proyectar por la palabra, nos dejamos iluminar por la palabra, nos dejamos cortar por la palabra. Mire, no se trata, y esto es importante, fíjese, porque la Biblia dice que en Cristo estamos perfectos. ¿Está conmigo? En Cristo estamos perfectos. Dígalo conmigo. En Cristo estamos perfectos. La palabra, Colosenses dice que en Cristo estamos completos. Pero la palabra completo significa perfectos. Entonces, no se trata de que usted meta cosas a usted. Si en usted ya está Cristo. Se trata de que la palabra saque cosas de usted. No se trata de agregar, se trata de quitar, desechando lo malo. Dice también Hebreo, dice, porque la palabra de Dios es como dice, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. Por eso es que, mire, encontré un anuncio del pastor, un recuerdo del pastor, cuando él decía que las prioridades son Dios y en segundo lugar, si usted quiere superarse, si usted quiere salir de su problema, si usted quiere cambiar de verdad y usted quiere heredar algo bueno, su iglesia. ¿Por qué? Porque es allí, es el, ¿cómo se llama? Es el cuartel donde Dios nos enseña. Es donde nos pulimos. Cuando los hermanos se portan mal. Hoy, ¿verdad? Yo veo a los hermanos que están sirviendo, que les han hecho mala cara, o que allá no pagaron la cuenta de allá en la cocina, o no sé qué. Y yo veo a los hermanos que han trabajado para eso. Ay, ¿verdad? Pero ¿qué está haciendo Dios? Puliendo. Así puliendo, quitando. Entonces primero recibimos la bendición y después viene, dice la Biblia, dice allá en Juan 15 que el que está limpio, ¿verdad? Dios lo va a podar también, le va a quitar el resto para que siga dando fruto. ¿Y dónde para todo eso? En el mundo usted ya lo espera, pues, ¿o no? ¿Ah? Si usted se descuida, decía una muchacha ahí, si solo 5 minutos estuve adentro en la farmacia y en 5 minutos se llevaron a mi hija, ¿cuánto tiempo necesitan para llevarse un niño? ¿Ah? Hasta muchos se tardaron. ¿Ah? Cuando usted anda con sus bebés, allí vea de la mano y no lo suelta. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia, siempre Dios nos señala qué cosas hay que cambiar. Pero a la hora de la predicación no cambia nada. Es el momento que usted escucha
Cuando usted escuchó, usted se va a su casa y habla con Dios. Y entonces, y esa es la hora, en el momento de la oración, que usted logra detectar qué es las cosas que usted tiene que cambiar. Y en la práctica, con la ayuda del Espíritu Santo, cuando las situaciones se dan, el Espíritu Santo, si usted se deja, si no es oidor olvidadizo, el Espíritu Santo va perfectamente cortando. Así como el hermano nos testificaba hace un rato, antes era eso, ahora ya ni falta me hace. Mire, esas son palabras, a mi parecer, son de las palabras más hermosas que puede escuchar un pastor. Yo antes era, o ya no. A mí me pueden, mire, de mi pasado pueden sacar, Dios mío, no sé cuánto. Pero lo importante no es que usted lo saque. Lo importante es que en mi vida es que Él no sabe. Y que Dios ha ido cambiando. ¿Pero por qué? Porque la palabra ha ido penetrando. ¿Y cuándo penetra la palabra? Cuando yo oigo y cuando persevero en ella. Bien, mis queridos hermanos, espero que hayamos sido bendecidos con esta noche, Amén. porque yo mismo he sido bendecido. Bien, hermanos, ¿algún comentario antes de orar? Vamos a pedirle al Señor. Oh Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, y con la palabra que tú nos has dado, Padre, tú fuiste, yo no fui, tú fuiste quien nos ha bendecido ahora. Dios ha señalado tantas cosas, Padre. Hemos sido ministrados por la palabra, hemos sido guiados como bebés y nos ha mostrado nuestro propio interior, Señor. Es como la tecnología de ahora, que los médicos pueden ver sin abrir, pueden ver el interior del paciente y muchas veces pueden mostrar con ultrasonido y con todo eso, pueden mostrarle a la madre su bebé o el tumor a quien lo tiene, pueden mostrarle y decirle, allí está, esto es lo que hay que sacar. Hoy nos has enseñado, Dios, a todos, comenzando este inútil predicador. Cuántas cosas, Dios. Perdónanos, Dios, que hemos sido oidores y nos hemos olvidado de lo que oímos. Perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos sido muy descuidados en cuanto a nuestro propio crecimiento. Hoy, Padre bendito, nos depositamos delante de ti. Y que tu Santo Espíritu, Dios, nos tome de la mano y nos ayude a cambiar, a ser diferentes, Dios. Aprender a descansar, y aunque nuestra carne desee cosas, ayúdanos, Dios, a que nuestro espíritu desee lo que tú quieras para nosotros. Gracias, Dios. Bendice este hogar. Bendice a la familia Solórzano, que siempre abre las puertas de su casa martes a martes, Señor. Bendice a mis hermanos que hacen el tiempo para estar acá, Señor. Sé que los que vinieron son los que tú escogiste para que recibieran esta palabra. Pero permite, Señor, que a través de que esto queda grabado en las redes sociales pueda bendecir a otras personas y que puedan conocerte a ti como Señor y puedan darse cuenta que dentro de nosotros no hay cosas que meter, hay demasiadas cosas que sacar. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a despojarnos del pecado y de muchas cosas que nos estorban para volar como las águilas, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios. También oramos por mi hermano César, Padre. Bendito seas, Dios, porque aceptamos todo lo que de ti viene, Padre. Muchas veces lo que viene a veces es muy difícil, pero la palabra dice algo que a veces nos cuesta asimilar. No nos ha venido prueba que no sea humana, prueba que no podamos sobrellevar, y con tu ayuda podemos hacerlo. Pero hoy, bendito Salvador, quiero suplicarte, Padre, en el nombre de Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, que limpies su cabeza, limpie su cerebro, limpie sus nervios, Señor. Y sin importar el plan que puedan tener todos los doctores,
Te imploramos, Diosito lindo, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Sana a mi hermano hoy, Señor. Ten misericordia, Dios. Nos ponemos en tus manos. Permite, Dios, que todo lo que hemos escuchado se quede grabado en nuestra mente y que nos volvamos no oidores olvidadizos, sino que hacedores de tu palabra. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Oramos por el resto de las actividades que como ministerio cristiano tenemos, Señor. Oro, Señor, por la escuela de líderes mañanas, Padre. Oro por el servicio del día viernes, Padre. Oro, Padre, por la ganada de almas, por el evangelismo el día sábado, por la casa de oración, Padre. Y oro también, Señor bendito, oro porque el día domingo, Padre, el día domingo, haya mucha bendición en tu casa. Señor, bendice a tus hijos en medio de toda esta peste que anda dando, Señor. Nosotros de todo corazón quisiera pedirte, Padre, que elimines esto, pero tú tienes propósitos superiores a nuestro entendimiento, Dios. Y por eso, Padre, cúbrenos. Cuida a tu iglesia, cuida a tus hijos, cuida a tu pueblo, Dios. Esta nación, es cierto, tiene demasiadas cosas malas, pero siempre hay una luz de esperanza, Padre. Bendice América, Señor. Bendice este país. Tú bendices a todo el mundo a través de este país. Te suplico, Padre, que pongas en la mente de los científicos que puedan encontrar la respuesta, Padre. Que puedan encontrar la vacuna que pueda quitar esa enfermedad, Señor. No más muertos, papito. Oramos, Padre, por el pastor Jimmy Montoya allá en Italia, Padre, en el tabernáculo en Italia. Dios, ellos están en cuarentena, Padre. Bendice, Padre, bendice esa nación, bendice el pastor, Señor. Están sin servicio, Dios. Y cada iglesia tiene sus propias obligaciones, pero yo sé que tú lo vas a cumplir. Vas a cumplir esa iglesia, Señor. Permite, Dios, que tu evangelio siga siendo predicado, aún en medio de tanta dificultad. Oro por todos los hermanos, Señor, de una manera especial por los hermanos de la iglesia. Oro por nuestras familias, Dios. Y oro, Padre, oro, Señor, porque bendigas esta nación. Bendice el corazón de esta nación, Señor. Que pueda generar cambios, porque cuando hay cambios aquí, los cambios que pasan aquí, llegan a todos lados, Dios. Gracias, Padre. Te amamos con todo el corazón. Bendícenos en esta noche, Señor. Y que tu Santo Espíritu, Padre, nos ayude a vivir como tú quieres que lo hagamos. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, porque hoy nos enseñaste que por tu voluntad nos salvaste. Gracias por la palabra hermosa que siempre tienes para nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu que nunca nos desampara. Ayúdanos y guíanos, Padre. Te amamos con todo el corazón, Señor. Eres nuestro Rey y nuestro Salvador. En ti confiamos. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Gracias, Padre. Te amamos con todo el corazón. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Todos decimos amén. Y amén. Démosle un aplauso.